Buenas tardes y bienvenidos como siempre a Destino y Pasiones TV, el lugar donde nos detenemos a mirar más allá de lo evidente, donde cada episodio de La Promesa se convierte en un espejo de la vida misma y donde los susurros del palacio se transforman en palabras que a veces duelen y otras veces consuelan. Hoy quiero hablarte de una historia que ha sorprendido incluso a los más fieles seguidores. Una trama que nace en silencio, sin grandes sobresaltos, pero que poco a poco va creciendo hasta convertirse en un torbellino capaz de cambiarlo todo. Una historia que habla de fragilidad, de culpa, de amor y de las consecuencias inevitables del deseo. Porque esta vez, la protagonista no es una marquesa ni una conspiradora, sino una doncella sencilla, pura y luminosa, esa muchacha que todos veíamos como un rayo de bondad en medio del caos, María Fernández. Todo comenzó con una escena tan cotidiana que en un primer momento nadie imaginó la magnitud de lo que estaba ocurriendo. María se despierta tarde, desorientada, y corre escaleras abajo para unirse a la reunión con Pía, la ama de llaves. Entre bostezos y disculpas, intenta restar importancia a su retraso, pero su voz suena más apagada de lo habitual, su respiración es corta y su cuerpo parece arrastrar un peso invisible. Pía, con su instinto maternal, percibe enseguida que algo no anda bien y le ofrece llamar al doctor Salazar. María, sonriendo con ese candor que siempre la ha caracterizado, responde que no hace falta, que no es más que cansancio y que últimamente no hace más que dormirse a todas horas. Pero hay algo en su tono, una leve sombra en su mirada, que deja entrever que el problema podría ser más profundo de lo que ella misma cree. Con el paso de los días, los síntomas se repiten y se intensifican. Somnolencia constante, mareos, piernas hinchadas, falta de apetito y una fatiga que no cede ni con descanso. Y nosotros, los espectadores, aprendidos ya de tantos engaños y giros en La Promesa, sabemos que cuando los guionistas insisten en un detalle tan cotidiano, es porque detrás se esconde un mensaje, una advertencia, una historia que está a punto de florecer. En una conversación posterior con Teresa, María confiesa que duerme horas y horas sin sentir descanso, que cada mañana se despierta más agotada y que a veces, sin saber por qué, siente vértigo y un extraño calor en el cuerpo. Teresa la escucha con preocupación y le recomienda que se cuide, pero sus palabras se pierden en un aire cargado de presentimientos. No hace falta ser adivino para entender lo que está pasando. En La Promesa, cuando la vida cotidiana se repite con esa insistencia suave, es porque algo está germinando en silencio. Una semilla de tragedia o de redención, que tarde o temprano saldrá a la luz. Y así, lo que al principio parecía una simple fatiga, comienza a convertirse en un misterio que envuelve a todo el palacio. Un secreto que despierta curiosidad, rumores y miedo. Para comprender el alcance de lo que puede estar ocurriendo, hay que recordar la época en que transcurre La Promesa. A comienzos del siglo XX, la moral y la apariencia lo eran todo. Una mujer soltera embarazada no solo era mal vista, sino prácticamente condenada a desaparecer de la sociedad. En los pueblos y palacios de entonces, el honor valía más que la verdad. Una doncella que caía en desgracia perdía su trabajo, su techo y su nombre. Y lo más cruel de todo es que nadie necesitaba pruebas. Bastaban las habladurías para destruir una vida. La Iglesia, con su poder inmenso sobre la moral pública, dictaba el destino de las mujeres con la frialdad de quien no conoce la compasión. Por eso, si María realmente está embarazada, no hablamos de un simple conflicto sentimental, sino de una tragedia social en toda regla. De un terremoto que puede romper las relaciones entre los criados, los amos
y hasta la propia fe del palacio. Y aquí llega la pregunta que flota en el aire desde el primer momento. ¿De quién podría estar esperando un hijo María Fernández? La respuesta más evidente, al menos en apariencia, es el padre Samuel. Durante meses hemos visto entre ellos una relación especial, hecha de miradas prolongadas, de silencios que dicen más que las palabras, y de una complicidad que se ha ido forjando entre la ternura y la culpa. Samuel fue su confesor, su consejero, su refugio emocional, y aunque nunca hemos visto una escena que confirme la intimidad entre ambos, la intensidad de sus sentimientos ha sido suficiente para que el público imagine lo que las cámaras no muestran. En un contexto donde la religión y el deseo se enfrentan como el fuego y el agua, el solo hecho de sospechar que un sacerdote puede estar implicado convierte esta historia en un verdadero escándalo. Sin embargo, las piezas no encajan del todo. Por más que los sentimientos sean profundos, sabemos que un beso, por muy sincero que sea, no basta para explicar el cansancio de María, y es ahí donde el misterio vuelve a abrirse paso. Hay una escena que muchos recordarán. Aquella noche de la verbena de Luján, cuando María, animada por el ambiente festivo, decidió salir sola, y terminó bebiendo más de lo que debía. La vimos volver al palacio riendo, tambaleándose, casi sin recordar lo ocurrido, y al día siguiente, entre risas y bromas, se restó importancia al asunto. Pero ahora, con los nuevos síntomas sobre la mesa, esa escena adquiere un significado mucho más perturbador. Y si aquella noche, que parecía inofensiva, escondiera un episodio oscuro, y si lo que María no recuerda fuera precisamente lo que ha cambiado su vida para siempre, las dudas son inevitables, y lo que en su momento parecía una anécdota graciosa podría convertirse ahora en el punto de partida de una historia de dolor, de silencio y de culpa. La serie, fiel a su estilo, juega con esa ambigüedad. No confirma nada, pero deja que el espectador sienta que la tragedia está al acecho. Si las sospechas son ciertas y María está realmente embarazada, la reacción del padre Samuel será determinante. Porque no solo está en juego su vocación, sino también su humanidad, su compasión, su amor silencioso. Durante mucho tiempo hemos visto cómo se debate entre el deber y el sentimiento, entre la fe que lo ata y la ternura que lo libera. Y tal vez este sea el momento en que su mundo se derrumbe, obligándolo a decidir entre Dios y la mujer a la que ama en silencio. La sola idea de que un sacerdote pueda abandonar los hábitos por amor sería, en la época de la promesa, una blasfemia. Y sin embargo, ¿no sería también una prueba de verdad? Una de esas decisiones que demuestran que el amor humano, cuando es puro, puede tener más valor que cualquier voto pronunciado por miedo. Pero en el palacio, nada puede permanecer oculto. Los muros de la promesa escuchan, los pasillos murmuran, y las criadas, entre plegarias y suspiros, son las primeras en unir las piezas. Pía, Teresa, Simona y Candela lo sospecharán, y pronto el rumor se extenderá como un perfume denso que nadie puede ignorar. Las miradas se volverán inquisitivas, los gestos más contenidos, y la tranquilidad del servicio se convertirá en un campo minado de comentarios a media voz. Desde allí, la noticia subirá los escalones del poder. Llegará a los oídos de doña Leocadia, del capitán Lorenzo y finalmente del marqués de Luján, o incluso del temido Ballesteros. Un embarazo dentro del servicio ya sería un motivo de escándalo, pero si el padre del niño fuera un sacerdote, entonces estaríamos ante una tormenta moral de proporciones incalculables. Sea cual sea la verdad, la vida de María Fernández ha cambiado para siempre. Esa inocencia que tanto la caracterizaba se ha vuelto ahora un arma de doble filo. Ya no es solo la doncella amable, sino también el centro de todas las miradas, el reflejo de la culpa ajena, el símbolo de una sociedad que juzga sin conocer. Quizás esté realmente embarazada, quizás todo sea una coincidencia, pero la semilla del escándalo ya está plantada. Y en la promesa, cuando un secreto empieza a germinar, tarde o temprano florece.
aunque sea en medio de las lágrimas. Más allá del misterio, esta historia nos enfrenta a un tema eterno, el conflicto entre el amor y la moral, entre la fe y la naturaleza humana. María encarna a todas esas mujeres que, a lo largo de la historia, fueron juzgadas por amar, por sentir, por ser humanas en un mundo que no les permitía fallar. Su posible embarazo no es solo un escándalo narrativo, sino una metáfora de la fragilidad y la fuerza, de cómo incluso en el dolor pueden hacer una forma de redención. Quizá este sea su momento de resurgir, de encontrar su propia voz, de recordarnos que el amor, cuando es verdadero, nunca es pecado, sino una manera distinta de rezar. Y así, lo que empezó con un bostezo y una disculpa, se ha convertido en una de las historias más conmovedoras y profundas de la promesa. Una trama que nos recuerda que los secretos más grandes no se gritan, se insinúan, no se revelan de golpe, se van filtrando como una sombra en la luz. Tal vez estemos ante el comienzo de un nuevo ciclo para María, una prueba que pondrá a prueba su fe, su dignidad y su capacidad de perdonar. Porque en esta serie nada ocurre por azar, y todo lo que parece una caída puede ser, en realidad, el primer paso hacia una redención inesperada. ¿Y tú, que sigues cada capítulo con el corazón en vilo, qué piensas de todo esto? ¿Crees que María está realmente embarazada? Y si lo está, ¿quién crees que es el padre? Me encantará leer tus teorías en los comentarios, porque este canal, Destino y Pasiones TV, es el lugar donde no solo analizamos los episodios, sino donde los vivimos juntos, con emoción, con empatía y con la certeza de que la promesa no es solo una serie, sino un espejo del alma. Si este video te ha gustado, déjame un like, suscríbete y compártelo con otros prometidos de corazón. Nos vemos muy pronto, aquí, donde cada historia tiene un destino, y cada destino una pasión.